Gracia y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Bienvenidos, amados hermanos, para que juntos podamos disfrutar en esta mañana de un nuevo tiempo devocional. Soy Juan Carlos Barahona González. Y amadas vidas, este tiempo va a llevar como título Esperanza para el pecador. Esperanza para el pecador. Y para comenzar este tiempo, vamos a dar lectura a un versículo que se encuentra en uno de los evangelios. Lucas capítulo 5, versículo 2, declara la palabra del Señor lo siguiente: Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y en base a este texto, nuestro hermano el pastor Charles Haddon Spurgeon tiene una enseñanza para nosotros. Prestemos atención en esta mañana. Observa, cristiano, la condescendencia que hay en este texto. Este Jesús, que se eleva sobre todos los hombres como santo, inocente, limpio y apartado de pecadores, recibe a los pecadores. Este, que no es sino el eterno Dios, ante quien los ángeles cubren sus rostros, recibe a los pecadores. ¿Se necesita la lengua de un ángel para describir tan portentosa condescendencia de amor? Que alguno de nosotros se muestre dispuesto a buscar a los perdidos no tiene nada de admirable, pues estos son nuestros semejantes. Pero que Él, el inocente, el santo, el recto, el perfecto, el ofendido Dios, contra quien se cometió la transgresión, tome forma de siervo, lleve el pecado de muchos y se muestre dispuesto a recibir al más vil de los pecadores, eso sí es portentoso. Este a los pecadores recibe, dice el texto. Sin embargo, no para que continúen siendo pecadores, sino para que sean perdonados todos sus pecados, para justificar sus personas, limpiar sus corazones con su santificadora palabra, preservar sus almas mediante la habitación del Espíritu Santo y permitirles que les sirvan, haciendo públicas sus alabanzas y teniendo comunión con Él. Jesucristo recibe a los pecadores con el amor de su corazón, los saca del estercolero y los lleva como joyas en su corona, los arrebata del fuego como tizones y los guarda como costosos monumentos de su gracia. En la presencia del Señor Jesucristo, nada es más precioso que los pecadores por quienes Él murió. Cuando Jesús recibe a los pecadores, no los recibe en la puerta de la calle, ni los admite por caridad en un lugar improvisado como se hace con los mendigos que están de paso, sino que abre las puertas de oro de su regio corazón y recibe él mismo al pecador. Él admite al humilde penitente a una unión íntima y personal con él, y lo hace miembro de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Nunca hubo una recepción como esta. Esto es aún muy cierto precisamente en esta mañana. Jesús aún recibe a los pecadores. Ojalá que los pecadores lo reciban a Él. Es lo que nos dice nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y me gustaría que prestemos atención, Iglesia del Señor Jesucristo, porque el hecho de que somos pecadores, esta ha sido y es la historia de toda la humanidad. Somos pecadores, aunque también es verdad que no siempre fue así. Lo único que la santidad y la perfección del ser humano estuvo intacta únicamente hasta Génesis capítulo 2, versículo 25. De allí en adelante, a partir de Génesis capítulo 3, la vida del hombre está llena de homicidios, de guerras, de idolatrías, de enemistades, hechicerías, celos, pleitos, contiendas y cosas similares a estas. Y estamos nosotros hablando en el principio de la creación, Génesis capítulo 3.
Y si nos remontamos al primer siglo, a la época del apóstol Pablo, el apóstol Pablo llegó también a la conclusión, según nos dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 10, dice que él se dio cuenta que no había justo, es decir, que no había bueno ni aún uno. No hay justo ni aún uno, dijo Pablo. No hay quien busque a Dios. Todos aún se hicieron inútiles. Es decir, todos perdimos el norte. Todos nos perdimos del propósito que Dios había trazado para el ser humano. Y estamos hablando, ¿verdad?, de un tiempo que va desde la creación, Génesis capítulo 3, hasta la época del apóstol Pablo. Habían pasado algunos miles de años y la condición del hombre no era diferente. El hombre seguía siendo pecador. El apóstol Pablo también lo dice en la carta a los Efesios. En el capítulo 2, el versículo 1 dice que todos los seres humanos estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el que opera sobre los hijos de desobediencia. Así estábamos nosotros. Podríamos decir nosotros, qué trágica la situación del ser humano. ¿Qué podemos hacer? De ahí, amados hermanos, el título de este tiempo devocional: hay esperanza para el pecador, esperanza para el pecador. Y vamos a ver cómo la esperanza para el pecador empieza en el principio de la creación, en el mismo capítulo donde el hombre transgrede la ley de Dios. Ahí vemos la esperanza que trae Dios para el pecador. Escuchen este texto, Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice lo siguiente: y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y en base a este texto, me gustaría que presten atención al siguiente comentario que nos trae el pastor Joel Vicky. Voy a usar un comentario de la Biblia de Estudio Herencia Reformada, Biblia que también a muchos de ustedes les he recomendado si quieren tener un estudio profundo y serio de la palabra de Dios. Entonces vamos a leer el comentario de Génesis capítulo 3, versículo 21. Dice el pastor Joel Vicky: el Señor Dios hizo túnicas de pieles. Este es el primer registro de un sacrificio, ya que para tener túnicas de animales, implícitamente se tuvo que matar un animal. De modo que Dios proveyó un sacrificio simbólico de aquel cordero que habría de venir más adelante, como lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 29. El Señor Jesucristo, cuya muerte cubre la vergüenza, escuchen, ¿de quién? De los pecadores. Ahora, me gustaría que, teniendo en mente este concepto, nosotros veamos cómo Dios cubre la vergüenza de los pecadores de una manera más gráfica. Y vamos a leer una historia que se encuentra en Lucas capítulo 5, versículos desde el 27 al 32. Y dice entonces la palabra de Dios: después de estas cosas salió, hablando del Señor Jesucristo, que estaba haciendo tantas cosas, milagros, predicando la palabra de Dios, sanando. Entonces se encontraba así nuestro Señor Jesucristo, y él se encontró con un hombre llamado Leví, que no es otra persona que Mateo, el escritor de uno de los evangelios. Y entonces dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, como he dicho, él es Mateo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo el Señor Jesucristo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví se hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido, dijo el Señor Jesucristo, no he venido a llamar a justos, es decir, no he venido a llamar a buenos, no he venido a llamar a inocentes.
dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra lo siguiente: sino a pecadores al arrepentimiento. Como vemos, nuestro Señor Jesucristo vino no por los sanos, aunque no hay sano ni uno. No vino por los buenos, aunque no hay bueno ni uno. No, el Señor Jesucristo vino por los pecadores, por los que reconocen su bancarrota espiritual. Por ellos vino el Señor Jesucristo, porque ellos son los pecadores necesitados de la gracia de Dios. Y vino a ellos a darles el arrepentimiento. Vemos entonces en esta historia algo gráfico acerca de la esperanza para los pecadores. Y amados hermanos, me gustaría que tengamos claro estos tres principios en este tiempo devocional. Estos tres principios son claves para tener nosotros salvación. Y estos tres principios son irreemplazables. Primer principio, amados hermanos, el Señor Jesucristo vino por los pecadores. Tenemos que reconocer para salvación que somos pecadores. Todas estas personas que estaban en este banquete que hizo Leví para el Señor Jesucristo y para sus discípulos, todos estos escribas y fariseos murmuraban. ¿Por qué? Porque ellos se consideraban una élite especial. Ellos se consideraban inocentes. Ellos jamás se vieron como viles pecadores. Por supuesto, para ellos, lamentablemente, no hubo salvación. Para algunos sí, que se arrepintieron y creyeron en el Señor Jesucristo, pero para muchos otros que no vieron su condición, que no vieron su bancarrota espiritual, no hubo esperanza. Entonces, primer principio, una persona para salvación necesita reconocer que es un pecador. Segundo principio, como vemos, el Señor Jesucristo vino a buscar a los enfermos y vino a buscarlos para salvarlos y para llevarlos al arrepentimiento. Entonces, el segundo principio necesario para salvación es el arrepentimiento. Es volvernos de nuestra vana, vieja y absurda manera de vivir y abrazar la vida nueva que nos da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, segundo principio, una persona necesita arrepentirse de sus pecados. Y tercer principio, necesita colocar fe absoluta, plena y certera, única y exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Este pecador arrepentido necesita poner su fe y reconocer al Señor Jesucristo como el Señor de su vida y como el único Salvador de su alma. Prestemos atención, amados hermanos. Esta persona pecadora arrepentida necesita poner su fe únicamente en la persona del Señor Jesucristo. Necesita reconocerlo como el Señor de su vida y como el único Salvador de su alma. Amadas vidas, no nos olvidemos de estos principios claves para salvación. Y me gustaría, amada iglesia del Señor Jesucristo, que reflexionemos en estas verdades que el Señor ha traído a nuestros corazones. Y como vemos, este tiempo también es un tiempo evangelístico. Este tiempo devocional es un tiempo muy útil para aquellas personas que todavía no han sido expuestas al Evangelio, para todas aquellas personas que tal vez no ven su condición de necesidad del Señor Jesucristo. Así que, amadas vidas, les invito también a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas. Y amados hermanos, me gustaría también pedirles que el día de mañana se conecten, si nuestro Padre así lo permite, y que juntos nos deleitemos, meditemos y reflexionemos un tiempo más en la preciosa palabra de Dios. Amadas vidas, que el Señor guarde su entrada y su salida desde ahora y para siempre. Si nuestro Padre así lo permite, ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Buenos días.